Bueno, hola a todos y a todas. Sabemos que la entrevista por el Instagram Live salió un poco con algunas fallas técnicas, así que la vamos a repetir ahora para poder subirla y para que esté disponible para todos y para todas, ¿ya? Bueno, le quiero dar la bienvenida a Raimundo Fuyú, alias Mumo. Hola. Y nada, pues, o sea, yo ya lo habíamos presentado en la publicación que hicimos. Él es sociólogo y ha estado bien dedicado a la investigación en temas del reconocimiento específicamente del pueblo huilliche, pero ahí también te quiero dar la palabra a ti, Momo, gracias por acompañarnos hoy día. Te quiero dar la palabra para que nos contéis un poco, para que le contéis a la gente que nos está mirando, nos diga un poco de contexto de qué ha sido este trabajo, por qué camino está llevado, cómo llegaste ahí, y de ahí, si queréis, Ujú. nos lanzamos con las preguntas. Ya, perfecto. Ya, bueno, como tú decías, yo soy Raimundo, me dicen Mumo. Hicimos con Renzo Corradini nuestra tesis de la Universidad en Sociología de cómo es el ser indígena para el pueblo huilliche. O sea, nuestra tesis en el fondo llevaba el título de Ser huilliche, un pueblo indígena insular, que quizás es una de sus características más relevantes, que tienen un carácter insular, digamos, que viven en una isla, eh, o un archipiélago, la verdad, y con el objetivo, bueno, personal de conocer la cultura huilliche, de enriquecernos con su cultura y conocer su realidad, la realidad de las comunidades, cómo se vivían las prácticas hoy en día, que algo conocíamos, pero solamente una pincelada eh, muy, muy básica. Y el objetivo como en qué voy a aportar socialmente o sociológicamente, nuestra tesis también era de ser un suministro que el día de mañana pueda ser utilizado para el proceso de reconocimiento del pueblo huilliche, que llevan años en ese proceso y que hoy en día, por suerte, está con más opciones que nunca. Em, la verdad es que fue un recorrido bien hermoso, conociendo toda la cultura de ellos, dándonos cuenta que es una cultura que está súper viva, que es un pueblo que está muy activo en cuanto bueno, a sus prácticas, al desarrollo de su cosmovisión, a sus creencias, a su modo de vida en comunidad, tiene una continuidad cultural muy grande, o sea que tiene como un pasado muy fuerte, un presente muy activo y pensando en un futuro como muy, muy interesante en ese sentido. Pero que hoy en día está reconocido ante la ley como el pueblo mapuche, siendo que ellos no se identifican así, al menos el Consejo Mayor de Cacique y Comunidades Huiches de Chiloé, que son con el que nosotros trabajamos, que abarcan casi la totalidad del territorio, tiene o sea, incluyen la mayoría de los caciques y las caciques, que eso también es bien interesante, de la zona y representan a casi 10.000 personas, según dicen ellos. Entonces, bien interesante. Y hoy en día, como te decía, están reconocidos como otra etnia ante la ley y eso pucha, pone una serie, o sea, una cierta cantidad de trabas y obstáculos en su día a día, digamos, les enseñan, hay políticas públicas que están orientadas a la protección y desarrollo de los pueblos originarios, sobre todo bueno, desde el ámbito del desarrollo social del gobierno, pero sin embargo el pueblo huilliche hoy en día tiene la traba de que es tratado como pueblo mapuche, entonces como que le enseñan la cultura mapuche, y eso también es difícil para ellos. Em, Ellos están en pleno proceso de reconocimiento, o sea, en pleno, claro, proceso de reconocimiento, ya hace harto tiempo, la verdad, han tenido reuniones con diferentes gobiernos, eh, con diferentes cargos dentro de ese gobierno y la verdad es que, pucha, a veces como que avanzan más, otras veces avanzan menos, pero ellos quieren ser reconocidos como el 10.º pueblo originario de Chile, ante la ley, digamos, ¿no? Porque esa es la realidad de los pueblos originarios. Claro. Y en esos términos, como pensando quizá un poco en la totalidad de los pueblos originarios, ¿cuál es la situación actual en la que se encuentran de manera general los pueblos originarios en Chile? Y en términos de reconocimiento, obviamente. Ya, ellos son, a ver, en Chile
hoy en día están reconocidos 9 pueblos originarios por ley, no por constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile no es un estado plurinacional, como Bolivia o Ecuador, creo, también, sino que es un estado uninacional en el sentido que todos somos parte de la gran nación chilena y del país de Chile. Y los pueblos originarios, que son 9 los que son reconocidos, que sí tienen, o sea, sí el Estado y los diferentes gobiernos desarrollan políticas públicas para poder permitir su desarrollo social en ese sentido. Em, son el pueblo mapuche, que representa la gran mayoría de los pueblos originarios, o sea, de las personas que se representan, o sea, que se sientan identificadas como pueblo originario hoy en día, pero también están los Rapanui, los Cahuéscar, los Atacameños, entre varios otros, digamos. Ujú. Y en ese sentido, los huilliches son parte del pueblo mapuche en ese reconocimiento como pueblo originario, como también los pehuenches, los lasquenches, entre otros. Y para que la gente quizás que nos esté escuchando entienda un poco más en términos como de la vida cotidiana, ¿cuál es la importancia del reconocimiento de un pueblo originario en términos de políticas de Estado? Algo nos has contado tú, pero quizás podríamos profundizar un poco más en eso. Sí, pasa que em, en la cotidianidad, como te decía, existen programas y existen instituciones, por así decirlo, organizaciones que permiten el desarrollo indígena, el desarrollo social indígena en el día a día. Sin embargo, al no ser reconocidos como pueblo originario y ser reconocido como otra etnia, en esos programas se les sigue impartiendo cultura mapuche o el desarrollo de actividades que tienen que ver con la cultura mapuche, para el caso específico del pueblo huilliche, por ejemplo. Ujú. Lo cual también no solamente para ellos significa como un obstáculo, sino también para la realidad chilota, que muchas veces comparten más aspectos con el pueblo huilliche que con el pueblo mapuche de la Araucanía, digamos. Ujú. Que el no estar reconocido también, claro, como que lo deja sin identidad, como en términos de percepción de ellos, que quizá es algo más interesante aún que en el tema legal, porque el no ser reconocido como una identidad propia, o sea, como uno quiere ser reconocido, a mi juicio, a nuestro juicio, la verdad, mío y de Renzo, em, es difícil porque es como obviar que existen en ese sentido. O sea, como que, y eso no solamente pasa a nivel de ley o a nivel de programas municipales o los programas locales, digamos, también o sea, se traspasa como a la conciencia colectiva de las personas que conviven con el pueblo. Entonces eso es quizás más complejo. Hoy en día que igual existen, pero, por ejemplo, pasa con el pueblo huilliche Chiloé que en términos de educación ancestral hay muchos colegios que tienen mucho porcentaje de población, o sea, de niños y niñas indígenas. Y en Chiloé al menos como, como cuando por ley existe un alto porcentaje de personas indígenas en un colegio, tienen que impartir educación ancestral, a ellos se les imparte la cultura mapuche y eso es un obstáculo muy grande para ellos, por ejemplo, sobre todo para los educadores ancestrales, que el Consejo Mayor de Cacique y Comunidad Huiche Chiloé contempla, o sea, cuenta con la gran mayoría de los educadores ancestrales de la zona y ellos han llevado una tarea súper difícil, que es como tratar de seguir desarrollando y tratar de seguir enseñando la cultura a pesar de que el Estado les diga que enseñen otra cultura. Y, y eso es bien interesante. Eso en ese sentido cambia, o podría cambiar en términos de reconocimiento al pueblo huilliche, en términos prácticos, digamos. Y al final claro, porque actualmente son parte del pueblo mapuche, pero cómo se ve también reflejada como esta situación en el pueblo mapuche. Como puede sonar un poco polémica la pregunta, pero cómo se ve también esta separación
definición de la identidad de cada uno de estos pueblos. No, la verdad es que representa igual un problema, porque cuando surgió todo el tema, o sea, cuando volvió a flote el tema del reconocimiento huilliche, obviamente siempre hay agrupaciones mapuches que quizás son más radicales que otras agrupaciones. Hay muchas agrupaciones mapuches que quizás estén, o sea, crean en el reconocimiento del pueblo huilliche como pueblo originario, digamos. Pero hay otras, por supuesto, otras agrupaciones que quizás creen que esto es una maquinación política para poder separar al pueblo mapuche, lo cual para el contexto de hoy en día, obviamente se puede pensar más así, porque hoy en día tenemos una zona de conflicto que es la Araucanía entre el Estado y el pueblo mapuche, que el Estado o sea, el pueblo mapuche ha sufrido racismo sistemático o sea, de muchas facetas, digamos. Entonces, claro, sale la noticia de el pueblo huiche quiere ser reconocido como pueblo originario y ellos podrían decir, o sea, la primera impresión sería, hey, alguien está maquineando aquí para poder separarnos. Pero dentro del mismo territorio del archipiélago igual es conflictivo porque existen agrupaciones, esta agrupación que es el Consejo Mayor, que es la que con la que nosotros trabajamos y nosotros convivimos allá también, porque nuestra parte, o sea, nuestro trabajo de campo es haber ido a vivir a Chiloé un mes y medio, casi 2 meses en total en tiempo un poco repartido, y vivir con las comunidades. Nosotros ahí nos dimos cuenta que hay dos agrupaciones de huiches, digamos, en dos agrupaciones más grandes, que una está el Consejo Mayor, que agrupa, como te decía, varias, o sea, es una organización fuerte que agrupa varias comunidades y, y otra organización y otras agrupaciones más pequeñas. Y está el Consejo General, que también es más, ellos se reconocen como mapuche huilliches, que son, o sea, quieren seguir siendo parte del pueblo mapuche. Cuando surgió el tema del reconocimiento de nuevo, una parte de esa agrupación fue y se tomó las oficinas de CONADI y ahí de Castro. Entonces empezaron ahí como a tener una discusión entre los dos grupos a partir de ese reconocimiento. Sin embargo, el pueblo huilliche cuenta con la característica muy notoria de que ellos son personas muy diplomáticas. Entonces, como que se basan mucho en el diálogo y no tanto como en el actuar más violento, quizás, que a veces puede ser entendible o no, quizás no bancable, pero entendible o no de por qué ocurre. Y, y ahí como que surge de nuevo la discusión. Sin embargo, en el territorio de Chiloé al menos, quizá en la Araucanía es menos fuerte, pero en el territorio de Chiloé es bastante, es mucho más entendible el hecho de que el pueblo huiche quiera ser reconocido. O sea, Claro. ¿Y cómo lo veis tú a futuro? Esa pregunta también nos la habían hecho cuando posteamos la entrevista, nos dejaron esa pregunta. ¿Con qué ojos veis tú el futuro de este reconocimiento también? Y quizá también, ¿cómo lo veis en general en términos del reconocimiento de los pueblos originarios? Ya, yo le tengo mucha fe al reconocimiento huilliche, le tengo mucha fe a a los resultados de diferentes reuniones y posibles trabajos a nivel de ley y todo. O sea, se deberían dar todos los pasos correctamente para que sucediera, para que un pueblo como el gobierno, o sea, los diferentes gobiernos y el Estado chileno igual es bien burocrático, entonces como que para poder permitir que se dé el reconocimiento a un pueblo, piden ciertas cosas básicas que existan, digamos, que a pesar de que hay otros pueblos que hayan sido reconocidos sin contarlas, el pueblo huilliche en este sentido tiene muchos, eh, como en ese sentido, textos, material, digamos, recopilaciones de lenguaje, tiene, por ejemplo, trabajos como el nuestro que revelan que hoy en día está vivo, que siguen habiendo prácticas que están continuamente. Yo creo que en ese sentido como que le veo buen futuro, digamos, al reconocimiento Huilliche. O sea, le veo o sea, le tengo más fe a que esos pasos se vayan cumpliendo, a que se empiecen a cumplir, porque de ahí a que empiecen Claro. los procesos de leyes
Eso todo un poco eso más quizás es largo. un poco, claro, un poco más lento. Pero sí, yo le tengo como harta fe, digamos, en ese sentido. Y también le tengo harta fe a que el día del plebiscito, de ganar la opción del apruebo, que espero que así sea, después se construya la idea de una nación, o sea, de un país plurinacional, digamos, donde las identidades sí sean reconocidas como a nivel de constitución y que sí exista una diversidad de naciones en este país y que así igual se vaya como permitiendo que sigan surgiendo estas identidades que a veces están perdidas. Claro, Nosotros nos pasó que, o sea, conversando con una de las caciques, que ese tema es súper interesante. Nosotros, obviamente, fuimos a conocer la cultura, pero hubieron otros temas que nos surgieron estando allá, que nosotros nos dimos cuenta que hubiera sido irresponsable igual hablar de los temas sin siendo que son temas que dan para mucho más investigación, que son, por ejemplo, las temáticas de género allá para el pueblo huilliche, que a nuestro juicio igual estaban quizá un poco más avanzadas que otros pueblos originarios. Por ejemplo, dentro de la organización del cacicado con el que nosotros conocimos y trabajamos, habían de los 10 de los 9 caciques que habían, 3 eran mujeres. Y igual es algo, o de los 10 caciques que habían, 3 eran mujeres. Entonces igual es algo que en otras culturas quizás hasta en la nuestra menos, se da poco, digamos. sí. Em, y y conversando con una de ellas, con la cacique Orita Chihuay, que es la que representa a todas las islas chicas del archipiélago, ella nos decía que a ella le gustaba mucho como partir las conversaciones o conocer a la gente preguntándole cómo se identificaban. Y en el fondo era un poco como nosotros habíamos llegado también, po. Quizás también eso nos permitió que se nos abrieran más las puertas, como que fuéramos desde el respeto, desde la admiración a ellos y no desde la victimización clásica que se le hace a los pueblos originarios y a los sectores que son discriminados dentro de la sociedad. Ujú. Y, y llega como el investigador como creyéndose, digamos, como el salvador Sí, po. de la comunidad o algo así, digamos. Pero nosotros nos gustaba como partir desde la admiración en ese sentido y ella lo que ella hacía eso, digamos, como que preguntaba cómo se identificaban y en una de esas conversaciones surgió una persona que le dijo, yo me identifico como chono o como parte del pueblo chono. El pueblo chono a los ojos del Estado está extinto. Está extinto, Es claro. como el pueblo Selknam que ahora también está volviendo a vivir un proceso de reconocimiento hoy en día. Entonces, igual eso sería interesante, como que se empezaran revivir todas esas identidades que quizás están un poco perdidas o quizás por a ese motivo a lo largo de la historia se han perdido un poco digamos, en su gran mayoría por discriminaciones de todo tipo. Yo creo que tiene que ver con ese, que quizás a veces hay un miedo, yo lo observo, puede ser también en esta como resistencia que ha tenido en general la sociedad chilena y el Estado chileno, como considerando al territorio como también el Estado, de reconocer que dentro hay un montón de otras naciones, que eso no significa necesariamente perder de alguna forma como la potestad sobre el territorio, pero sí significa Ujú. reconocer que existen muchas naciones dentro de una misma geografía y que también es un poco extraño pensar que no cuando somos un territorio tan diverso, en todo sentido. Claro, claro, o sea, y lo más complejo es que se suele meter al mismo saco como en muchos temas, digamos, como que, no sé, el que sea reconocido un pueblo como pueblo originario no quiere decir que se va a fragmentar el país o como que mucha gente, no sé, va a haber una reorganización de territorio, o como que, no, quizás son otros pasos que puedan existir o otras realidades que pueden existir o quizás otras opciones que se pueda llegar, pero no por el hecho de reconocer un pueblo se tiene que llegar
directamente eso. Sí, le permite a los pueblos originarios como, uno, desarrollarse mejor, dos, darse a conocer, que muchas de las personas que nosotros hablábamos querían eso, querían que la gente conociera y aprendiera sobre su cultura. Y nosotros nos dimos cuenta que hay una infinidad de cosas que tenemos que aprender respecto al pueblo huilliche. De partida, la relación con la naturaleza. Tiene una relación armónica con la naturaleza que es totalmente envidiable, sobre todo de las personas que vivimos en Santiago, por ejemplo, que es una gran ciudad que le cuesta como ese respeto con la naturaleza. Y esa No sé, conexión. el carácter diplomático, el, el respeto a la cultura local también, a los saberes locales, eso es muy importante. En Chiloé, la, eh, yo conocí muchos casos de grandes pesqueras o grandes industrias madereras que tenían que preguntarle a las personas que vivían en el territorio hace mucho tiempo cómo tratar la madera, cómo pescar en esa zona, porque ellos eran los que realmente sabían. O sea, no tiene que ver solamente con estudio universitario, cosas así, digamos, no, son saberes locales que se rescatan. También hay muchas, también hay muchas cosas dentro de la cultura huilliche y chilota que, claro, a nosotros nos enseñan de una forma, pero son de otra, o sea, tienen otro origen y tienen otro significado. A nosotros allá, o sea, para mí cambió la historia de la pincoya, cambió la historia del caleuche, cambió la historia del trauco cuando estábamos allá. Que fue todo un aprendizaje nuevo, digamos, que no tiene que ver con lo que a uno le enseñaron, digamos, y que a ellos les encantaría hacerse conocer, les encantaría como contar su versión de la historia, que sí es bien interesante, la verdad. Y eso es súper rescatable. Qué bacán. Oye, Mumo, sí, como ahí también te doy la palabra, si tú quisieras invitar a la gente que nos está mirando a también relacionarse con este tema, creo que es un tema súper enriquecedor, súper bonito, súper, como te felicito en verdad, encuentro que has Ujú. elegido un camino muy bacán, también qué afortunado de poder hacerlo, y quizás también, ¿qué te gustaría decirle a la gente que no ha tenido también la oportunidad de conectar desde esa vereda o de vivir esa experiencia en términos de, no solo del reconocimiento como legal y del Estado, que no depende de nosotros como personas naturales, Ujú. pero sí desde el reconocimiento personal que cada uno de nosotros hace también de los pueblos indígenas de nuestro país. No, yo la verdad es que lo que más quizá dejaría la invitación es como, más como de lo que nosotros conocimos allá, de el modo de cómo lo conocimos. El cómo convivir con la gente allá y todo, donde perder el miedo de sacarse un poco como las ideas preestablecidas que tiene uno en la cabeza o que los cuentos que le contaron, digamos, y llegar a conocer a la gente. La gente, si es que en general, lo digo por las comunidades locales de allá, si uno llega con una buena disposición, la disposición de aprender, la admiración de su cultura, se van a abrir todas las puertas y uno llega y se va a salir del territorio mucho más enriquecido con la cultura. También en ese sentido, y esto lo aprendí quizá un poco en Scout también, uno tiene el deber de enseñar todo lo que aprendió también o de colaborar con algo, colaborar en un sentido con todo lo que aprendió. Nosotros, como te decía, en ese sentido no llegamos con la parada de victimizarlos a ellos. Llegamos con la parada de como de aprender de ellos, de aprender con ellos y para ellos, digamos. Y en ese sentido eso es quizás como mi invitación más grande, como el reconfigurarla, o sea, en ese sentido como de construir el pensamiento que uno tiene respecto sobre todo a los pueblos originarios y a las comunidades locales que muchas veces son ajenas a uno. O sea, yo soy de La Reina acá en Santiago y he vivido toda mi vida acá, pero nunca imaginé quizás todas las diferencias que habían en un mismo país con la persona aunque claro, me lo puedo llegar a imaginar, pero nunca lo vi tan de cerca como en la comunidad de Contuy, por ejemplo, o la zona de Pío Pío, por ejemplo, que son lugares que son realidades totalmente ajenas a lo que uno está viviendo. O sea, nosotros nos dimos cuenta en ese sentido que a pesar de ser como
pucha, pertenecer a un sector reducido, acomodado y con muchas oportunidades dentro de la sociedad, tenemos muchísimo que aprender de los pueblos indígenas y en particular del pueblo huiche. O sea, a nosotros nos pasó en ese sentido. O sea, con el pueblo huiche como ejemplo, pero como ese ejemplo, hay miles de ejemplos a nivel de país. Quizás si es que los mismos legisladores hicieran el mismo trabajo que hicimos nosotros, obviamente que se sensibilizarían mucho más y aprenderían mucho más de lo que quizás de lo que están o de lo que hablan o de lo que están discutiendo en ese sentido, lo que van a discutir. Y lo digo yo como quizá investigador, pero también como un ser humano cualquiera, digamos, no como cualquier cargo. O sea, y lo que sí también me encantaría como dejar invitado, o sea, los pueblos originarios tienen más que claro el valor de su cultura. Yo siempre he creído eso, tienen más que claro el valor de su cultura, su cosmovisión, su forma de vida, lo tienen claro. Ahora nosotros creíamos con Renzo y llegamos a esta conclusión de que es la labor del Estado y de los chilenos y chilenas también, reconocer esta cultura, o sea, la cultura del pueblo huilliche y la de los otros pueblos originarios también, como una nación más dentro de nuestro territorio y un aporte importante a nuestra sociedad, digamos. Y eso es lo que, cuando empiece a haber ese diálogo intercultural de todas las culturas y o sea, de las diferentes culturas que viven en nuestro país, ahí sí vamos a estar remando todos para el mismo lado, yo creo. O sea, ahí vamos a estar quizás aprendiendo más todos juntos, pues, y todas juntas. Que eso es súper bonito, la verdad, y es muy interesante. O sea, nosotros aprendimos un montón de cosas y la verdad, además de haber salido un poco más sabios y, y, mm, y con muchas amistades también salimos muy contentos en ese sentido. O sea, es una retribución que quizás para unas personas puede ser una vida cotidiana de un día, pero quizás otras personas las marque mucho, po, y quizás otras personas también deciden vivir así. Entonces, es bien interesante en ese sentido, como conocer las realidades y quizás algo, cada uno que pueda ir y conocer las comunidades locales de diferentes lados, le enganche alguna práctica, le enganche algún modo de vida, le enganche alguna modo de entender las culturas y se quede o lo elija como modo de vida también. Claro. Eso también es súper interesante. Qué bacán. Oye, muy, muy, muy bonito como la invitación. Creo que es súper interesante este trabajo. Invito también a todos y a todas los que nos están viendo que si es que tienen preguntas, si le quieren escribir al Mumo por interno, lo hagan. Yo igual lo voy a dejar etiquetado en la publicación, así que van a poder seguirlo, escribirle, preguntarle, etiquetarlo, para que también empecemos a generar una discusión. Creo que de cara también a este proceso constituyente es súper importante empezar a tener estas discusiones, empezar a abrirnos, a conocer y a discutir también desde la experiencia y desde la experiencia del otro. Así que Sí, te quiero dar las gracias, Mumo, por esto, por este ratito que nos diste, y por tus conocimientos también, por compartirlos con nosotros, compartirlos con los demás. no, yo la verdad más que feliz, también les doy en ese sentido las gracias a ustedes por invitarme, por hacerme quizás parte de su actividad. La encuentro muy bacán, digamos, como de también informar a la gente de temas que no todos manejamos, o sea, muchos de los temas que hablan ustedes no todos manejamos cotidianamente y es bueno ir informándose unos con otros también, eso es muy interesante. Y sí, pues como de quizá ir entendiendo como no sé, como ir entendiendo las cosas antes de tomar posturas también, como que si uno se deja llevar mucho por lo que, no sé, dicen las prensas o dicen los medios, es como, no sé, uno quizás tiene que ir un poco más allá y preguntar y conversar y averiguar, investigar y todo eso se agradece también, pues. Entonces, yo más que feliz o sea, de responder, de contar mi experiencia o las personas que quieran estar, o sea, quieran aprender sobre el tema. Hay miles de cosas que tenemos que seguir aprendiendo sobre los pueblos originarios y en particular sobre el pueblo huilliche y nosotros podemos colaborar a que la gente pueda seguir aprendiendo. Yo y hablo por Renzo quizás también, que es mi compañero en este sentido, en este camino.
Bacán. Muchas gracias, Mumo. Muchas gracias de verdad. Gracias a ti. Que estén súper bien, nos vemos, esperamos sus preguntas también, que nos compartan, que nos comenten y que también nos ayuden a difundir toda esta información que nosotros estamos intentando y buscando recopilar a través del Momento Constituyente. Así que nos vemos Ujú. y que estén súper bien. Muchas gracias.